Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la serie del programa de escritura creativa en español. Hay una luz que me está matando. No, te juro que es una cosa tremenda. Bueno, estamos muy orgullosos y muy contentos de presentar hoy uno de los eventos que organiza Diamela El Tit en nuestro programa. Todos los años es la encargada de organizar eventos y justamente creo que en este momento que se está viviendo en Chile, este evento es muy importante aquí, el apoyo desde la universidad, desde los profesores y también desde la gente de los chilenos que están viviendo aquí, como los dos editores de la editorial Sangría, que Diamela ha invitado y que muy gentilmente a Alexander Castillo, uno de nuestros estudiantes, va a presentar a continuación. Creo que es muy importante la acción, las acciones que se están realizando aquí en Estados Unidos, específicamente en New York, y creo que es una oportunidad también para que se junten fuerzas entre distintos grupos, ¿no?, que están en este momento participando y denunciando todo lo que está ocurriendo. Y tenemos nosotros aquí varios estudiantes chilenos y bueno, todo nuestro apoyo para todos ustedes en este momento. Y ahora viene Alexander Castillo a hacer todas las presentaciones. Buenas noches. Entonces, para abordar el tema de la creación y la difusión, tenemos tres invitados: Mariana Ríos, Carlos Babé, Mónica. Ay, perdón. Mónica Ríos. María. Mónica Ríos y Carlos Babé de la B. Okay. De la editorial Sangría, Nueva York, Chile. Y con ellos está pues nuestra maestra y escritora reconocida Diamela El Tit. Antes de hacer la presentación, el desglose del trabajo que cada uno de ellos ha hecho, pues hay que decir que los tres son de nacionalidad chilena y por lo tanto pues es importante expresar en este momento pues la solidaridad con la situación que se está viviendo en Chile. Entonces pasemos a la presentación de los autores. Mónica Ramón Ríos nació en Santiago de Chile, es profesora, guionista, investigadora, tallerista y editora. Algunas de sus publicaciones son las siguientes: Segundos, una novela publicada por Sangría, 2010. Cine de mujeres en posdictadura, ensayos, del CNCA, Chile, 2010. Alias El Rocío, novela, Lanzallamas, Costa Rica, 2014. Alias El Rucio, novela, Sangría, Chile, 2015. Literaturas y feminismo, ensayo, Sangría, Chile, 2018. Cars on Fire, cuentos, por Open Letter, New York, 2020. Habría que agregar otras publicaciones como La escritura del presente, el guión cinematográfico como género literario, Manuel Puig y Ricardo Piglia, el cual publicó en un volumen de la violencia a las palabras en la UDP en 2010 y recibió un premio de ensayo en humanidades. También vale la pena conversar, incluso más adelante, a mí particularmente me llama mucho la atención el trabajo de performance
que aparece en el libro Una maleta blanca de 2018, en coautoría con Carlos Lavé. Y también ha publicado otros ensayos en De la agresión a las palabras 2008. Ahora Carlos Lavé, que nació en Chile en 1977, licenciado y máster en literatura. Ejerce la crítica literaria en sobrelibros.cl y forma parte del colectivo entonces del que vamos a hablar ahora, Sangría. Su obra está compuesta por Pentagonal, novela hipertextual por la Universidad Complutense de Madrid 2001, Libro de Plumas, novela Ediciones B, Chile 2004, Navidad y Matanza, novela periférica, Cáceres 2007, traducida al inglés y al alemán, Locuela, novela de periférica, Cáceres 2009, Caracteres Blancos, Cuentos, Sangría Periférica, Santiago Cáceres 2010-2011, Piezas Secretas contra el Mundo, novela periférica, Cáceres 2014, La Parvá, novela Sangría Chile 2015, Corta las pesadillas con alebrijes, Cuentos Sangría Chile 2017, Coreografías espirituales, novela periférica, Cáceres 2018. Aparte de este trabajo literario, ha hecho parte entonces de las bandas Exfiesta, Tornasólidos, y sus discos de música como solista son 12 canciones para Eleodora 2007, Monicacofonía 2008, Mi Nuevo Órgano 2011 y Repeticiones para Romper el Cerco 2013. También ha sido co-guionista de las películas Malta con Huevo 2007 y El Nombre 2016. Bueno, y Diamela Eltit, también Santiago de Chile. Solamente voy a mencionar dos trabajos. Impuesto de Carne, Impuesto a la Carne 2010 y Fuerzas Especiales 2013, entre otras novelas, subrayando sobre todo que ganó en 2018 el Premio Nacional de Literatura otorgado en Chile. De lo que vamos a hablar, de lo que se va a tratar también la conversación, podríamos decir que hay otro invitado que es la editorial como tal, Sangría. Voy a leer solamente un trozo de cómo se introduce en la página web la editorial. Sangría es una microeditorial de ficciones contemporáneas y de ensayos punzantes, una reserva de narrativa chilena y un lugar de tradiciones más crónicas. Es una instancia de intervenciones editoriales, un sitio donde guiones audiovisuales, dramaturgia, performance artísticas y otros textos en acción pasan al papel. Solamente querría mencionar esta parte para luego que se amplíe la información. Dentro del mismo sitio de la editorial hay una acción que es muy interesante y hay un diario íntimo editorial del cual solamente leeré este trozo que está en la primera entrada. Ayer estaba durmiendo y me desperté a las 5 de la madrugada con una idea, un diario de edición. Hoy esperé tener algo de tiempo libre y escribo. Este es el diario de una editorial, Sangría Editora. Acá escribimos sobre el nacimiento, vida y muerte de los libros en que trabajamos y también del más allá de ellos, confiados en que ser editor no es ser empresario sino autor. Sangría, ya saben, es un antiguo remedio, también lo que hace que nuestros ojos respiren y sobre todo es el lugar del brazo tan tocable como sensible que está en el reverso del codo. Esta presentación inicial la he querido complementar con un caso particular de mi país. Entonces he elaborado el siguiente texto sobre el escritor y el editor. El asunto de los escritores y su papel de editores me llevan a evocar a José Eustacio Rivera, autor colombiano del principio del siglo XX, muy importante para nuestra tradición literaria. En su elaboración de la novela La Vorágine en 1924, resalto lo siguiente.
Hay varias dicotomías que este autor quiso conciliar, el de la ética y la estética, su labor como abogado y de denunciante de corrupción que le costó la carrera política, y su labor como escritor, particularmente al principio como poeta. Lo mismo que esa dualidad de poeta y narrador que la sintetizó en la novela La Vorágine, porque el protagonista es un poeta extraviado en la selva y desde su sensibilidad desgarrada va recogiendo esa experiencia en una narración novelesca. De allí que en dicha obra se conjuguen la novela de artista con la crónica de viaje y de denuncia. Este compromiso estético y ético nos permite pensar en la dicotomía también narrador y editor. El poeta protagonista de la novela, Arturo Cova, hace un diario que termina en manos de José Eustacio Rivera, el cual asume el papel de personaje editor. El personaje editor Rivera organiza el material. Para ello encontramos un prólogo al inicio de la novela firmado por él mismo y dirigido al señor ministro, en el cual le manifiesta, abro comillas: he arreglado para la publicidad los manuscritos de Arturo Cova remitidos a este ministerio por el cónsul de Colombia en Manaos, cierra comillas. En esa labor editorial hace uso de fotografías. Entonces, dentro de la novela encontramos un cauchero, el cauchero Clemente Silva, Arturo Cova en las barracas del Guaracú, también de mapas, croquis de Colombia, ruta de Arturo Cova y sus compañeros, ruta de Barrera y los enganchados, Odisea de y la Odisea de don Clemente Silva. De un fragmento de la carta de Arturo Cova y un epílogo y un vocabulario al final de la novela. Este gesto narrativo pone en escena la tensión mundo ficcional, mundo real, ya que el escritor da vida al mundo ficcional y el editor pone a circular ese mundo ficcional en lo que podríamos llamar el mundo real. Este camino lo sigue Rivera y él llega aquí a Nueva York en 1928, en la última semana, con 3 propósitos puntuales. Bueno, con varios propósitos puntuales, entre los que cabe señalar: hacer una 5ª versión de La Vorágine y traducirla al inglés. La labor la encomendó y solo fue publicada después de su muerte. Negociar la adaptación de la novela al cine. Tenía avanzada la adaptación, pero él tenía un espíritu muy nacionalista y quería lugares colombianos, actores naturales, por lo cual fracasó. Terminar la novela, otra novela de denuncia sobre el petróleo titulada La Mancha Negra, fundar una editorial y publicar en ella entonces su novela. Básicamente, en su propósito de esta editorial, él le colocó un nombre y es Editorial Andes, un poco parodiando el nombre de una compañía petrolera que había denunciado. Y fundamentalmente, en una carta dirigida a Joaquín García Monge, señala 3 propósitos centrales por los cuales funda esa editorial. Y dice así: para que todos se dieran cuenta de lo que valemos. El segundo, hay un fragmento que dice: usted sabe que vivimos en una desconexión absoluta. Y el tercero, porque debemos situar puntos de referencia para conocernos y para que nos conozcan. Ya al final de esos 8 meses que vivió Rivera aquí en Nueva York, días antes, al 20 de noviembre, estando ya muy enfermo, había conocido al aviador Benjamín Méndez en la celebración del primer vuelo Bogotá-Nueva York. El 23, hacia las 4 de la mañana, Rivera demacrado le entregó al piloto 3 ejemplares de lujo de la 5ª edición de La Vorágine, uno para el presidente de la República, Miguel Abadía Méndez, otro para la Biblioteca Nacional y otro para él. De ese modo, su novela publicada por Editorial Andes se convirtió en la prueba física del encuentro entre los 2 propósitos de Rivera, que Rivera se había trazado en ese insólito capítulo neoyorquino: crear
una editorial que fuera plataforma y vitrina de lo que se escribía en tierras poco recorridas por los lectores del mundo en ese momento, e imprimir una nueva edición de su novela, con todos sus cuidados y observancias propias del papel ya protagónico que siempre había querido representar, el de editor-escritor. Finalmente, el 1 de diciembre de 1928, murió Rivera y su editorial aquí en Nueva York. Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto realmente que estén estos escritores, esta pareja de escritores con una obra muy consistente y además una editorial que ha funcionado de manera sistemática durante 10 años aquí en Nueva York y con viajes, digamos, de libros de un lado para otro, ¿no? Por supuesto, ya no se cumplió el destino de Eustacio Rivera, porque ellos ya llevan 10 años y por lo tanto superaron los 8 meses, ¿no? Entonces tendríamos que decir larga vida a estos emperadores de los libros. Pero muy interesante, agradecer la publicación, agradecer mucho a la directora del programa, Lila, por acoger esta invitación y desde luego a cada uno de ustedes por su desinteresada participación aquí. Y están muy contentos de verlos acá para compartir un espacio distinto al que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, para mí ha sido interesante cómo elaborar este encuentro cuando hay dos personas con dos proyectos literarios y que además se unen como colectivo para hacer un proyecto editorial, ¿no? Entonces me interesa especialmente que ustedes que participan del programa vean más o menos cómo funciona una psiqui frente a este proyecto, ¿no? Porque definitivamente si publican se van a encontrar ante las editoriales, se pueden encontrar con un no, con un sí, cómo se sobrevive a eso o cómo se vive en el libro. Entonces creo que es muy productiva, me parece productiva esta reunión y además el lujo de estar además con dos escritores muy destacados. Entonces, Mónica, a mí me gustaría comentarte o preguntarte cómo tú eres un estudiante de literatura, fuiste un estudiante de literatura, después seguiste un doctorado, trabajas en la academia y transitas 2 o 3 espacios que son digamos, la academia, el ensayo académico, la ficción literaria y además estás muy interesada en cine y más aún en artes visuales también. Entonces me gustaría ver cómo construiste tu estética literaria, qué puntos, o si está en construcción, si terminó de construirse, si produce dudas o nuevas conjeturas. Hola Diamela, muchas gracias por la invitación. Lila, gracias por acogernos acá y gracias a ustedes por estar aquí. Efectivamente, yo soy una persona que estudió literatura en un momento en que no existían los programas de escritura creativa en Chile y todos los que queríamos ser escritores o dedicarnos a eso estudiábamos literatura como académicos. Y ahí nos encontrábamos en espacios literarios y que generalmente se desarrollaban en talleres con escritores. Para mí nunca la literatura fue un espacio autónomo. La idea de la separación disciplinaria nunca existió. Siempre creí que la escritura tenía que ver con espacios que transitaban de un lado a otro y procesos que no estaban terminados. Eso como para decir que no está terminado lo que yo pienso de mi estética. Ahora, es una estética también que nace a través de
la insatisfacción con las categorías determinadas para nuestra existencia. Que seamos mujeres pertenecientes a ciertas naciones, pertenecientes a ciertos grupos, definidas de aquí y de allá, de distintas maneras, que es una cuestión de lenguaje, para mí siempre fue insuficiente. Y mi material principal estético fue la ampliación de lenguajes o de puntos de vista por el cual mirar esas ficciones por las cuales se nos definía. Por ejemplo, la categoría del yo para mí es una ficción bien poco fascinante y la cual yo no habito con demasiada comodidad ni satisfacción, entonces siempre me gusta estar refractando ese yo a través de las otras voces, posiciones, miradas que habitan en mí, y ahora les doy muchas gracias porque ahora todas esas miradas que tienen ahí habitan también en mí y seguramente van a aparecer de alguna u otra manera en mi escritura. Y siempre me gusta pensar que esa insatisfacción también está relacionada con la posibilidad de incorporar también un placer en la existencia, que la literatura también fuera un placer escritural, que tal vez la escritura académica no tiene, como sabemos, como esa cosa como disciplinaria de por favor pongan su propuesta en la segunda página, en el cuarto párrafo, hacia el final, y también tiene cierta, no sé, trabajar con esas leyes también tiene cierto placer, en el sentido de que por lo menos no hay que pensar tanto la forma y hay que pensar más la efectividad. En cambio, para mí la literatura escrita en español significaba un espacio de refracción, digamos, miles de yos, más que voces, digamos, nombres que se podían tomar desde distintos puntos de vista, que a la vez nos cercenaban y nos hacían múltiples, y también que me hacían buscar en el pasado, y a través de esa búsqueda del pasado creo que siempre he estado vinculado con mi trabajo académico. Una de las áreas en las que estudio y sobre las que escribo son el archivo como espacio de estudio y también como teoría, como una teoría sobre qué significa nuestro pasado y cuáles son las potencialidades, y especialmente mi trabajo académico actual tiene que ver con las existencias espectrales en el archivo, o sea, esas cosas que todavía no tienen ni siquiera materialidad y que me permiten pensar el archivo lleno de objetos, pero también de acciones, como un espacio de pura potencialidad para lo que nosotros podemos pensar. Y en ese sentido, para mí el lenguaje literario se transforma en algo que podría decirse como nombrar lo que no existe o lo que ya existe y todavía no está acá. En el fondo como una especie de yo, una especie de comunidad a la espera. Algo que todavía no tiene nombre. Y ese nombrar sería, ¿cierto?, el trabajo literario que tenemos que hacer, por lo menos desde nuestros puntos de vista, que también podrían decir desde mis puntos de vista, pero prefiero hablar de nuestros. Y en cuanto a la editorial, el trabajo editorial... Eso lo dejamos para bueno. Pero ahora primero la escritora. ¿Quieres eso? No, aquí. Entonces, Carlos, antes de empezar tengo que señalar y agradecer a Lila, que ha mencionado la situación dramática por la que atravesamos y que nos tiene en un lugar intermedio, porque parte nuestra está en la insurrección chilena y muy preocupados por la salida. Carlos y Mónica son muy activos en ese sentido, tienen una posición, han sido desde muchos años han manifestado sus desacuerdos con los lugares centristas y por lo tanto estamos muy coordinados en entender que necesitamos pues
responder a las preguntas que la ciudadanía chilena está haciendo. Carlos, en el caso específico tuyo, efectivamente tú tienes una producción también muy notable, tus libros han viajado, han llegado a España, en la editorial Periférica, han circulado, han tenido una circulación grande, continental, digamos intercontinental, pero también has hecho música. ¿Cómo? Yo conozco por supuesto tu obra, pero quiero que tú la señales, porque efectivamente tú fuiste en Chile el primero que hizo un libro fundado, ¿no es cierto?, en tecnología, en hipertexto. Entonces, has trabajado, has pensado un cierto viaje por territorios literarios. Quisiera que tú los señalaras, cómo construiste, cómo lo sigues construyendo y qué faltaría, siempre falta por construir, cuáles serían tus preguntas. Gracias Lila, y también gracias a todos los que están acá. Sí, mi recorrido literario, ¿se escucha bien? Sí, un poquito más lejos. Aló, sí. Un poquito más lejos. Claro. Claro, que en la música uno se lo pone encima, ¿no? Sí, mi producción literaria empezó el año 2001 con esta novela hipertextual que se llama Pentagonal, y como igual que Mónica, yo era un estudiante de literatura, de licenciatura, pregrado, como se dice acá, y justamente leyendo mucha teoría y tratando de aplicar esa teoría a la escritura y a la vida, tratando de eliminar esa división entre todo lo que uno tiene que leer como escritor, perdón, como estudiante y el resto de la existencia que es concreta y que es económica y que es física, que es corporal. Encontré con la teoría del hipertexto que se está desarrollando en Estados Unidos a fines de los 90 y que se estaba llevando a cabo en Internet, que había empezado en el año 94, 95, y con un grupo de compañeras creamos un grupito que se llamó el Grupo de Estudio de Hipertexto, y leímos los libros Teoría del Hipertexto de Landau y qué sé yo, y todos los otros, y es una teoría que ahora es viejísima, que está totalmente, ¿cómo se dice?, caduca, pero que nosotros todos los días, sin darnos cuenta, ejercemos en Internet. Y yo aburrido también con las discusiones de si esto era el sueño de Foucault, de salirse de la vigilancia llevado a la práctica, que era totalmente mentira, era un embaucamiento más de la ideología misma de la vigilancia. Dije, mejor voy a escribir yo mismo una novela usando ese dispositivo. Y bueno, esa novela se publicó en la Universidad Complutense de Madrid simplemente por un pinball teórico de profesores. Yo nunca estudié en España, y esa es otra confusión. Yo nunca viví en España, no tengo mayor relación con España más que el odio colonial y el aprovechamiento mutuo, y tengo algunos amigos también, pero más bien diría que son catalanes o vascos, pero no son españoles. Y ese fue el inicio de mi producción, y esa producción se basó siempre me di cuenta con el tiempo, en que por un lado yo me hacía cargo de la tradición a través de interpretar pentagramas que ya existían, en ese caso el hipertexto, pero por ejemplo en el Libro de Plumas el pentagrama era la música de Messiaen, el Cuarteto para el Fin de los Tiempos. En La Parvá, una novela bastante más posterior, que fue la primera que publiqué por Sangría, era el relato futbolístico, siempre teniendo una base formal que yo reinterpretaba, y que como si fuera un músico que se apropia de un pentagrama, y así yo me hacía cargo de la tradición, un poco performáticamente. Al mismo tiempo, siguiendo un poco, copiando un poco lo que dice Mónica, eso de abrirse a las voces, y siempre me pareció la polifonía de Bakhtin, siempre me ha parecido la manera de escribir en el presente.
Así como interpretar el pentagrama era mi manera de dialogar con el pasado, escribir con el presente siempre es abrir, para mí, la obra literaria a la polifonía de distintas voces. Y en cierta manera también hay una idea de futuridad en mis novelas. Hay una idea de futuridad que, a diferencia de, ahí nosotros discrepamos. Mónica habla de la potencialidad constante de la obra literaria. Para mí hay una actualización constante, como un futuro presente en la obra, que es que yo estoy siempre ofreciendo al lector, más bien a la lectoría, para no generalizar, maneras de participar en mis obras. Mis obras son siempre interactivas, también es un término un poquito noventero, interactivo. Pero yo intento siempre en mis novelas poner algún dispositivo en el cual la lectoría pueda incluirse y activar la novela y dejar que sea una especie de fetiche pasivo. Y bueno, circular por España el 2010 cuando llegué acá participé en una lista que se llamó la lista Granta, que me dio bastante ayuda publicitaria. Esos son accidentes y tienen que ver con que yo soy un hombre que generacionalmente fui como uno de las últimas partes de la ola de la, digamos, nuevas narrativas chilenas. En ese sentido yo soy un escritor afortunado, y si yo me hubiera seguido en la ola de eso, probablemente estaría en otros lugares, y hay ciertas estrategias que en un momento yo tenía que tomar decisiones ideológicas, políticas, y decidí bajarme de esa ola, y eso hizo que también mi salud mejorara y mi neurosis bajara y mis ingresos económicos bajaran también. Para ti, Mónica, para compartir pues equilibradamente el espacio, ¿cómo ha sido tu experiencia de territorio y desterritorialización? Porque efectivamente, más allá que la psiquis sea la dominante y la mano sea también ajena, a veces o muchas veces esa psiquis, sin embargo, ¿no es cierto?, hay un movimiento entre el adentro y el afuera del territorio, y además acá con una fuera de la lengua. Entonces me gustaría ver cómo has pensado ese triple movimiento territorial de un lado para otro, y después además con la lengua como otra edad. Voy a empezar con una digresión porque creo que dejé algo escuchando a Carlos, me acordé de algo que me gustaría retomar, que es como trabajo con el cine, con las artes. Una de las cosas que me fascina del cine es la idea del montaje, es la idea de cómo se cortan cosas y quedan afuera. Y me gusta esa idea de traer los restos de la historia presentable a la narrativa. Y una de las historias creo que está no solamente en mi biografía, sino en la constitución misma de la nación chilena y sobre la misma constitución de Latinoamérica, incluso como palabra, es la idea del imperialismo gringo en nuestro territorio. Y yo me considero, cuando llegué acá, que llegué como una persona que llegó como a estudiar, y me di cuenta que yo era un sujeto colonizado que había llegado acá por eso. Sí, y yo cuando era niña viví en Inglaterra. La interacción con el inglés se dio en mi vida desde muy joven. Luego fui cuando llegué a Chile, fui a un colegio donde se enseñaba todo en inglés. Menos mal que historia de Chile se enseñaba en castellano, porque ya hubiera sido el colmo, pero casi. Y una de las cosas que me acuerdo muy bien es que tenía un profesor de historia socialista muy interesante que me hizo estudiar a fondo la Revolución Argelina. A mí nomás, o sea, me pasaron unos libros totalmente loquísimos, y creo que ahí empezó, ¿cierto?, como la fascinación también por procesos históricos
desconocidos para mí. También vi la batalla de Argelia en esos años y para mí fue muy importante. Entonces cuando llegué acá me pasó algo muy interesante, que fue primero que nada que de escribir estos ensayos largos y de escribir estas novelas me empezaron a aparecer unos cuentos, y muchos cuentos. Y esos cuentos generalmente los escribía en el bus de regreso de la Universidad de Rutgers hacia Nueva York. Y estaban siempre basados en situaciones erráticas que me sucedían como extranjera. Principalmente donde yo era categorizada de ciertas maneras que no me acomodaban. Pero eso, por ejemplo, como me acuerdo una persona que me dijo que me tenía que ir, una persona que trabajaba en mi departamento, y yo le fui a pedir financiamiento y me dijo que no había, que mejor me volviera a Chile. ¿No? La primera vez que alguien me dijo eso fue una persona que venía de Perú. Entonces, eran cosas que para mí fueron como catalizadores para darme cuenta de qué tipo de espacio yo ocupaba acá. Ahí empezaron a salir muchas afectividades, entre ellas la rabia. De hecho, la primera parte de mi libro de cuentos del próximo año se llama Obituario, y son imaginaciones sobre gente que yo mataría si tuviera la oportunidad de hacer eso. Entonces lo hago en la literatura, son como una especie de pequeñas venganzas, en que yo me imagino cierto el fin de la vida de estas personas. Y entonces eso empezaron fueron, a diferencia de todos los otros textos que yo escribía, fueron textos muy inmediatos, escritos muy rápido, y escritos también descubriendo como estos espacios como intersticiales por los cuales de repente yo estaba siendo definida. Lo otro que me pasó fue la interacción con el inglés, la interacción diaria con el inglés me hizo surgir una voz en inglés. Y todos esos cuentos los escuchaba yo en mi mente en inglés. Empezaba como una respuesta a la situación en inglés. Y eso también transformó mi lengua en una lengua más efectiva. Con la efectividad del inglés empezó a teñir también mi lengua, y empezó a aparecer una voz totalmente diferente que yo tenía acallada dentro de mí. Entonces fue una manera en que en esa interacción fue muy interesante. Y también me pasó que la transición desde Chile hacia Estados Unidos, o sea, no sé cómo explicarlo, sí, no sé cómo explicarlo, lo explico así. En Chile el mundo literario siento que es fácil agarrarlo, es fácil ponerle, identificar quiénes son sus actores, por lo menos para mí, para qué lados ideológicos se inclinan, cuáles son sus afiliaciones con la tradición literaria. Y aquí era, cuando leía los libros y que yo tenía más o menos claro como una cierta historia de la literatura de Estados Unidos, la verdad es que el campo literario aquí es tremendo, inmenso y muy rico, y da para muchas lecturas. Y en el momento en que me conecto con eso, empiezo a pensar también la literatura de manera diferente. Empiezo a pensar los públicos de manera diferente, empiezo a pensar también en todas las potencialidades, y también cómo me voy a construir yo, porque fue una construcción totalmente distinta a la que tuve que hacer en Chile, a la que tuve que hacer acá como autora. Hay totalmente una transformación, porque ¿cuál es la intención? O sea, yo quería seguir escribiendo acá, ¿para qué? Para seguir comunicándome con Latinoamérica, y de qué manera, o quería conectarme con las comunidades literarias acá. Y eso significaba saber muy bien que uno, como viniendo como latinoamericana, se ubica en un lugar, como podemos decir, minoritario con respecto a la literatura principalmente que se escribe en inglés y que se escribe en Europa.
que es lo que más, no sé, la literatura francesa es lo que más se traduce, qué sé yo. Las traducciones vienen generalmente de Europa. Y eso siento que me dio como una especie como de poder y se integró también a mi lengua literaria. Voy a tomar la categoría de desplazamiento, ¿no? A mí me parece que la extranjería está siempre en cada escritor, ¿no? Que no puede haber un escritor que no tenga una cierta extranjería con respecto no solo a su territorio, sino también incluso a la lengua, porque la lengua en los territorios no es igual, tiene historia. Todas las lenguas tienen historia y están, digamos, jerarquizadas, ¿no? Entonces, tú has, Carlos, a ver, si tú piensas que esa extranjería siempre está latente, una extranjería aún que la aporta solo por escribir, ¿no? Solo por escribir, por haber tomado esa decisión, tiene una diferencia, una extranjería, una no pertenencia enteramente a nada, ¿ya? A nada, no importa dónde esté, a nada. Y por otro lado, tú también has trabajado músicas, entonces esa música tiene un flujo de pronto que no es posible acotar a una sola lengua, ¿no? Pero también hay músicas extranjeras a la extranjería de la música. Entonces quisiera ver cómo ves tú, te sientes, cómo funciona en ti la extranjería, como sujeto que escribe. Sí. Creo que es pero es de fuego lento en un escritor o escritora, y que tiene que ver, por ejemplo, esa noción de extranjería yo la viví, como tú dices, desde los talleres literarios a los que iba a los 17 años, que eran talleres de poesía, 16, 17 años en Rancagua, donde lo oficial era ser un poeta telleriano o liniano. Uno tenía que elegir en esa época, 93, 94. Y yo en ese taller me di cuenta que era narrador. Entonces ya había una extranjería. Yo empecé ahí a leer a Diamel el Tir. Me decían, sí, entonces todos leían a Zurita y yo leía al Tir. Porque había una posibilidad de navegar en la poesía con tu narrativa. Luego, al llegar a Santiago, ya uno tiene la extranjería, viniendo de provincia, tiene la extranjería del provinciano. Y así se va abriendo los círculos del infierno, digamos. Y luego en Santiago a estudiar literatura, que no puede haber algo más alienado de la realidad que estudiar literatura en licenciatura. Y me di cuenta que la literatura era una manera que tenían la mayoría de mis compañeros de llegar a estudiar periodismo o filosofía o historia, digamos, que eran dos extremos. Y también ahí me di cuenta que la lengua no extranjera pertenece al periodismo. El periodismo es el lugar donde se da la batalla. Estoy en internet. Me están... El hipertexto. Sí, el hipertexto. Hipertexteando. El periodismo es la cosa inmediata. El otro extremo es la poesía, que es lo totalmente opaco. Y la extranjería estaba y obviamente una persona que quiere habitar en su realidad y al mismo tiempo habitar lograr habitar en el mundo como un artista, tiene que negociar entre esa casa que era la casa periodística. Creo que un escritor un escritor de nuestro tiempo, tiene que escribir siempre en diarios, tener alguna salida contingente, sobre todo en nuestros tiempos que son completamente tiempos de batalla. Y por otro lado, y a mí me ha pasado en estos días que la sobresaturación de información hace que a veces yo diga, necesito esconderme y leer Lezama Lima. Necesito un magma estético completamente, que también, y otra parte de mi cabeza dice, no puedes hacerlo, porque son tiempos urgentes. Entonces lo que hay que hacer ahí es forzar la lengua,
Y luego cuando llego a Estados Unidos, a New Jersey, nosotros llegamos a vivir a New Jersey, y ahí hay que decir que nosotros somos pareja. Es un dato importante. Llegamos juntos. Llegamos juntos a New Jersey y en ese momento yo tengo un tiempo para solamente escribir. No era para mí necesario trabajar por primera vez en mi vida, bueno, tampoco una vida demasiado larga, en ese momento. Y me encerré en las bibliotecas de la universidad a escribir, lo que me parece que no sería la situación perfecta para llegar a un país y abrirse como extranjero. Es distinto, por ejemplo, a llegar a vivir a Nueva York, a una comunidad que es un creative writing, y tener las orejas abiertas al habla de la calle, ir al Bronx y escuchar todos los tipos de español que hay, pasear por Brooklyn, ir a Manhattan y absorber todo el marketing que hay. Entonces, en ese sentido, de a poco me fui yo desenvolviendo, por razones de sobrevivencia. Llegué a Nueva York, me convertí en un trabajador de nuevo, porque esas cosas no duran, y creo que el hecho de ser un trabajador en Nueva York, que al mismo tiempo está en tensión para poder sobrevivir como artista, hace que la lengua vuelva a tensarse. Creo que la extranjería, en nuestro caso, como latinoamericano, hace que la estética que uno trae desde sus países, que es siempre local y como decía Mónica, uno tiene claro en su cabeza cómo funciona el sistema, el campo, quiénes están arriba, quiénes están abajo, cuál es la lengua de provincia, cuál es la lengua central, qué es periodismo, qué es poesía. Acá inmediatamente explota. La lengua en español en Nueva York pertenece a los puertorriqueños, a los dominicanos y a los mexicanos, y en menor medida a colombianos, ecuatorianos, residentes por generaciones. Y además hay una lengua que es la dueña de la educación, que es la lengua cubana, y así, y California, que es la lengua mexicana. Entonces, en ese sentido, la extranjería literaria en Estados Unidos, y después vamos a hablar de lo que nos pasó como editores del colectivo de Sangría al llegar a Estados Unidos, inmediatamente para mí explotó. La extranjería se volvió completamente la ley en Estados Unidos, y eso es bueno. El sentido de hogar y de centro para mí se acabó. Chile dejó de ser el centro y mi hogar y se transformó en un punto de referencia más. Y la historia y la tradición literaria y mis pares en Chile se volvieron tan ajenos y tan propios como los escritores puertorriqueños. Y en mi caso, por lo menos, fue importante. Hubo un momento de absoluto pánico, de disolución psicoanalítica, y por otro lado, a diferencia de Mónica, yo nunca escribo en inglés. El inglés no se me mete, pero sí dejé que empezara a invadir mi sintaxis. Y la música, por otro lado, empecé a hacer más música. Probablemente tiene que ver con lo que tú dices, que la música es un fenómeno quizá menos, ¿cómo se puede decir?, menos histórico. Tiene que ver más con el cuerpo en un sentido puro, y tanto la música como el baile me llevó como a retomar parte de la literatura, y es raro porque partes de la literatura que son más expresivos, quizá más del sonido, quizá alguien diría más barroco, y alguien me dice, en estos 9, 10 años que llevas en Estados Unidos, te has vuelto más opaco, más barroco, menos periodístico, menos inmediato, y quizá tiene que ver con que me he acercado más al cuerpo a través de la música. Bien, entonces yo quisiera entrar ahora a aquello que fue también un punto muy importante para mí para gestionar esta invitación, que tiene que ver con una cuestión acuciosa, acuciante, que es la editorial, ¿no? Aquí estamos con el colectivo. Yo sé que, bueno, son una pareja, no digo anciana, pero
de muchos años. Jamás eran ancianos ellos, pues son unos bebés, pero llevan todos prácticamente lo mismo que han vivido como pareja en su edad cronológica. Pero sí formaron ahí un colectivo, porque yo creo que tienen diferencias, y eso es necesario, pero literarias, ¿no? En la escritura. Pero sí formaron un colectivo donde ya se funden y se confunden sus autores, ¿no? Porque el resultado es uno, la editorial Sangría. Y eso para mí sí es importante en el marco de personas que se van a enfrentar al mundo editorial. Hay muchos mundos editoriales, muchos. Este es uno, que es el mundo que están poblando todos nuestros países, que son las micro, pequeñas editoriales, ¿no? Entonces aquí tenemos al representante y quiero saber cuál fue el punto de partida, Mónica. El punto de partida. Se puede, no importa que no digas cualquier punto. Estoy pensando en una conversación que tuvimos con nuestro amigo Joaquín Cosiña, que es la persona que nos hace la portada. Porque si nosotros somos un colectivo, empezó la editorial con nosotros dos haciendo la parte literaria de la editorial, Carlos haciéndose cargo de la diagramación también, pero también partió con una tercera persona que era Joaquín Cosiña en las portadas. Joaquín Cosiña es un amigo nuestro que hizo portadas en otras editoriales y nos dice un día: hagamos una editorial, que no era una idea tampoco que era muy loca. Nosotros habíamos estado hablando sobre esto y en un punto de nuestras vidas, a fines de 2008, nos encontramos los dos con muy poco trabajo. De hecho, pensando en qué vamos a trabajar. Y este asunto del trabajo que nos venía como persiguiendo después de graduarnos de licenciados en literatura, luego de hacer nuestro máster también, de repente nos dijimos: nosotros lo que necesitamos hacer, o lo que nos está pesando en este momento, es este tiempo de la productividad capitalista que nos persigue. Todo el tiempo tenemos que andar produciendo, tenemos que andar prestando nuestra pluma para trabajar como guionistas en la televisión, como guionistas para directores mediocres, y luego que transforman a nuestros personajes, mujeres, en prostitutas y cosas así, que pasó muchas veces en la televisión. Pero el asunto es, bueno, entonces pensamos cómo poder crear, ¿cierto?, un espacio que esté fuera de ese tiempo y que en cierta manera nos permita preservar algo ahí, ¿no? Y en ese sentido pensamos que la única manera era realmente crear un espacio. Entonces, Carlos le va a contar otra historia seguramente, porque lo ve de manera muy distinta. Pero si pensamos, por ejemplo, que la palabra utopía significa lo que no tiene lugar, entonces crear ese algo nuevo, o que es la principal actividad que nosotros creamos, es crear un espacio. Y para nosotros Sangría fue la creación de un espacio que podíamos llenar exactamente con lo que nosotros quisiéramos. Hicimos como una especie de mucha conversación que me recuerda un poco a este momento en que estamos pensando también qué queremos para Chile, qué queremos para nuestra asamblea, etc. Realmente definir los lineamientos de cómo nos queríamos relacionar a través de este espacio nuevo y creado por nosotros. No solamente qué tipo de literatura, sino también qué tipo de espacio interrelacional vamos a crear entre nosotros como creadores, con nuestros autores, también con el mercado editorial. Una de las cosas que para nosotros fue muy importante fue pensarnos con distancia respecto a lo que en ese momento se llamaba las editoriales independientes. Las editoriales independientes que fueron muy fuertes en algún momento, un movimiento que le dio mucho brío a la literatura en Chile, pero para nosotros era un modelo que estaba tal vez agotado, principalmente porque se habían convertido en empresas.
Para nosotros, el problema de esas empresas, ¿cierto?, era, por un lado, que había que siempre estar ampliando el negocio, siempre estar como colonizando espacios nuevos para poder seguir acumulando capital. Entonces, y también las prácticas editoriales que habíamos visto en otras editoriales independientes eran la explotación de nuestros pares, que ni siquiera les pagaban con plata, sino con la pura idea de prestigio para poner en su currículum. De hecho, gente que trabajaba casi a tiempo completo le pagaban en libros, entonces uno se imagina cómo podía vivir esa persona. Y para nosotros siempre fue muy importante pensar no queremos que nadie trabaje para nosotros. Esa idea nos parecía aberrante en esto, ¿no? No queremos que trabaje como nosotros, por eso desde siempre nos pensamos como un colectivo que fuera como un espacio donde cada uno trajera su experticia y sus deseos para que todos la pudiéramos hacer. Y todas las colecciones de nuestra editorial funcionaron así. La colección Ensayo, por ejemplo, la creó nuestro compañero Martín Centeno, que se quedó una de las personas que entró al colectivo una vez que nosotros nos vinimos a Estados Unidos, y por sus propios intereses dijo: yo traigo esta idea con estos proyectos. Ahí salió Sergio Rojas, Grino Rojo, incluso la Guadalupe Santa Cruz, que publicamos ahí. Fueron proyectos que movidos por él y por el cual vemos que la única manera en que se pudieron concretar fueron por esta fuerza, por esta unión de fuerzas que son el colectivo, ¿no? Este espacio que creamos que se llama Sangría Editora y que nosotros poblamos con distintas estéticas y distintas prácticas. Una idea de que ahí funcione, en vez de pensar en la literatura a priori, ¿cierto? Es decir, estos son los lineamientos, que las mismas prácticas vayan creando lo que nosotros pensamos que es la literatura. Tal vez quieras agregar algo, no sé, de ese inicio tú. Sí, yo no tengo una visión tan diferente, pero quisiera agregar, hay una cosa de la terminología, que terminología también siempre puesta por la necesidad utilitaria digamos, de categorizar. Entonces, claro, las editoriales independientes que durante toda la historia republicana de Chile habían sido tan importantes, estamos hablando de, qué sé yo, Editorial del Pacífico, Cruz del Sur, Quimantú, que bueno, no era independiente, sino que era estatal, pero era independiente del capital internacional. En los 90 LOM, en los 80 Cuarto Propio, Ornitorrinco. La institución en Chile era LOM y Cuarto Propio, las editoriales independientes de referencia. Y por otro lado están las corporaciones que han existido con fuerza desde los 80, digamos Planeta, Random House ahora, que es dueño de todo. Random House es dueño de todo el mundo editorial, y Planeta un poquito más pequeño, estamos hablando en español. Y claro, nosotros establecimos este espacio de comunitario, y cuando lo comentamos la gente nos decía: ustedes están locos, ustedes tienen que crecer. Si no crecen, se acaban, porque esa es la lógica del mercado, ¿no? La lógica del capitalismo en el que vivimos. Y nosotros dijimos: no, nosotros vamos a ser nosotros. Y Joaquín Cosiña, nuestro amigo artista, que se hizo cargo de la estética, de la estética visual del libro, y pensamos en un concepto que fuera algo placentero. Como Mónica ya habló del placer que nos mueve en la vida también, y también en cosas formales, como dijimos, ¿por qué queremos hacer una editorial? Además de que somos escritores, porque nosotros queremos ponerle cuidado al libro, y algo muy cuidadoso en el libro, en el ámbito del castellano o del español, es la sangría. Ustedes, como han visto, los libros en inglés no tienen sangría, los libros en francés tienen otro tipo de sangría. La sangría es algo específico de la lengua española, que es este espacio que deja respirar al principio del párrafo. Y también es el lugar, como decía el compañero en la introducción, Alexander, ¿no? Es algo muy bonito y muy íntimo, que alguien a uno le toque la sangría. Realmente estamos hablando de un encuentro privado. Médico. ¿Cómo? O médico, ¿no? Pero es algo muy íntimo. Al hacer eso, establecimos dos directrices, que era también el autocuidado, que la producción literaria
partiera del autocuidado, algo que las editoriales independientes habían dejado de lado por la batalla que ellos usaban, y las editoriales corporativas arrasaban, llevaban libros de saldo y qué sé yo. Entonces establecimos también una ley, que es la ley de sangría interna, que no ha cambiado nunca, que es: nosotros lo hacemos por placer y por no comodidad, sino por goce intelectual y necesidad. Y cuando un libro o alguna situación nos sobrepasa o nos hace sentir incómodos, el libro se abandona o se deja por un tiempo. La editorial, digamos, está a nuestro servicio y no nosotros al servicio de la editorial. En ese momento, Mónica organizó un encuentro, y nos dimos cuenta que estaba pasando eso incipiente con varias editoriales pequeñas. Organizó un encuentro que se llamó el Encuentro de Microeditoriales. Encontró varios aliados, Centro Cultural, una universidad, creo, El Centro Cultural de España. El Centro Cultural de 2009. Y hubo, qué sé yo, 20 editoriales pequeñas convocadas para hablar del concepto de microeditorial, que era un concepto que básicamente tenía que ver con el crecimiento. Nosotros defendíamos la idea de no crecer. Y hubo grandes discusiones. El concepto se impuso culturalmente, la gente empezó a hablar de microeditorial, pero con el tiempo ya no fue relevante el concepto, y empezó a hablarse de nuevo de editoriales independientes. Un segundo momento sucedió cuando haber sido 2009, finales del gobierno de Bachelet, 2010, ¿no? Justo cuando nos veníamos para acá también, y hubo un hito que era el encuentro de la lengua española, qué sé yo, cuarto encuentro de la lengua española, organizado por la Real Academia Española, o sea, y con mucho empresariado, y era el hito que iba a cerrar el gobierno de Bachelet. Era un hito totalmente neoliberal, colonial, iba a venir el rey de España a dar el puntapié inicial al encuentro. Y nosotros con nuestros colegas habíamos hablado, los mismos que habían participado ya en el encuentro y que ya teníamos cierta afinidad, de hacer alguna intervención local. Y fue nuestra primera intervención como colectivo editorial, que fue ir donde los colegas y decir: hagamos algo. Y todos dijeron: no queremos que ustedes nos digan a nosotros que hay que intervenir. Y hubo grandes peleas y no llegamos a nada. Era otro momento en Chile, menos mal. Quizás tenían razón. Sí, claro. Nos decían: nosotros somos de Valparaíso, no queremos que nadie de Santiago nos venga a decir, en fin. Discusión lícita. Sí, lícita. Y nosotros hicimos un pasquín, lo imprimimos nosotros, lo corcheteamos nosotros, y se llamaba ¿Cuál es nuestro idioma? Era una defensa del chileno como idioma, que también incluye el mapuzungún, el quechua, el aymara, y que nosotros no hablamos español. Quizás en Nueva York hablamos español, pero en Chile no hablamos español. En Chile hablamos castellano, y yo creo personalmente que hablamos chileno. Por eso nadie nos entiende. Y nuestro plan era ir a Valparaíso, donde era el Congreso de la Lengua, y repartir el pasquín como protesta. Y teníamos listo, ¿cuánto hicimos? 200. Lo pasamos una semana haciendo, y qué sé yo. Y esa noche fue el terremoto de febrero de 2010. Así que todo... inmediatamente el rey de España se subió en helicóptero. Él nunca había estado en un terremoto en la vida. Obviamente la tierra en Chile no soportó, y se fue a España en un helicóptero, y con eso se unió un poco el ámbito editorial, y se crearon las bases para lo que fue años después la cooperativa de editores de La Furia, una verdadera cooperativa de editoriales micro o independientes. Cada uno ahora se define, porque estamos en otros tiempos, la autodefinición importa y todos respetamos la autodefinición.
Y esa cooperativa de la cual somos parte, formamos parte del directorio, y estamos contentos de ser parte de una cooperativa. Bien, entonces, aspectos del viaje entre escritura, edición, como ciertas éticas, estéticas se proyectan por parte de los editores pequeños en su organización editorial, precisamente. Yo quisiera ahora abrir un espacio de preguntas, si es que tienen, en el área que ustedes estimen conveniente en esto que hemos abordado, y porque nuestro tiempo, como decía Elena Garro, se está acabando, y por lo tanto tenemos que hacer preguntas y respuestas cortas para después tenemos una reunión, un vino de honor afuera. Si alguien tiene preguntas, Patricia. Alejandra, querida. Bien pragmática mi pregunta. ¿De qué viven y los autores que ustedes han publicado reciben honorarios por su trabajo? Yo soy profesora de la universidad, trabajo en Pratt Institute enseñando feminismo, marxismo y literatura latinoamericana. Carlos es traductor en la editorial acá, y sí, les pagamos su derecho a autor. Los colaboradores que escriben epílogos y prólogos también reciben paga. Yo quiero preguntar algo. Quiero volver a la... Tengo que usar el micrófono. Hola. Querría volver al tema de la extranjería, pero desde la posición como editores. ¿Son una editorial chilena? ¿Son una editorial americana? Eso. Otra de las políticas que nos impusimos nosotros en Sangría era que, a diferencia de la mayoría de las editoriales independientes que empezaron a salir y que se volvió un fenómeno latinoamericano, que tenía para nosotros un gran problema, que empezaron a hacer sedes de autores internacionales con una estética internacional, que entonces publicaban un libro en Entropía en Argentina, en Cuarto Piso, Sexto Piso en México, perdón, qué sé yo, ustedes pongan el nombre, en Estruendo Mudo en Perú, y así, y se volvieron como sedes locales de agentes internacionales. Nosotros decidimos que Sangría es una editorial local, lo que quiere decir que en Chile nosotros publicamos a chilenos, y en Estados Unidos publicamos autores de cualquier parte en traducción que tengan algo que ver con el lugar donde nosotros vivimos, que es Nueva York, o Estados Unidos en términos amplios. Entonces, en Nueva York nosotros publicamos textos bilingües, y en Chile solo publicamos a chilenos. Bien, hay una pregunta más, hay tiempo para una pregunta más. Sí, parte de lo que quería preguntar ya lo contestaste, pero lo otro que quería preguntar es cómo ven el panorama y su relación de la editorial de ustedes con otras editoriales aquí en Nueva York que publican en español. ¿Qué tipo de relación mantienen o cómo ven el panorama general de estas editoriales? Bueno, en Estados Unidos hay una larga tradición de editoriales en español, sobre todo en California y en Texas. En Texas hay una editorial muy muy buena que Arte Público Press. Para mí ellos son los decanos, y ellos publicaron Ansaldúa, han publicado de todo tipo de textos chicanos. Es una editorial local. Para mí es la gran editorial en español en Estados Unidos. Y bueno, hay constantes editoriales nuevas en Estados Unidos. En esta área, por ejemplo, está la editorial de Mercedes Roffé, está, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Penpress. Sí, Penpress.
hay cosas que se hacen bilingües en otras editoriales. Y realmente, bueno, en Miami y también en Florida hay un montón de editoriales también funcionales a lo que pasa allá en Florida. Y yo tendría que decir que la relación con las otras editoriales también es solamente estratégica. No tenemos relación cultural, solamente económica de vez en cuando en alguna feria o algo así. Bien, entonces este es un preámbulo para seguir hablando. Ustedes pueden comunicarse con los escritores editores si quedan cuestiones pendientes o establecer comunidades, pues que es un tema que a mí me apasiona. Ya los conocen, están todos acá y por lo tanto pueden seguir este diálogo. Muchas gracias por estar acá. Se los agradezco muchísimo que hayan venido tan gentilmente y espontáneamente y salimos pues como corresponde a tomar algo, a comer algo. Muchas gracias.